En el aula les quedó esta presentación de PowerPoint y el capítulo del libro, por si no me entienden a mí nada, se lean y entiendan un poquito más del tema. ¿Ya empezaron a ver algo del sistema nervioso en las otras materias, en anatomía, en fisiología, o esta es la primera vez? Sí, probé con ustedes la primera clase. Esta es la primera vez. Listo. Como para ver cuánto énfasis vamos haciendo en las cosas. Entonces les voy a hablar como simplemente de lo más básico de la anatomía para que me entiendan cuando les pues, explico la parte histológica, ya que no lo han visto hasta ahora. Y si necesitan que vaya más despacio, que les vaya explicando como mejor, me van contando. Bueno. Entonces, mire, ay, y tengo el internet un poquito malo, entonces a veces se me va a cortar. Me avisan si no me está, si está como muy lento, para desconectarlo y volverlo a conectar a ver si nos funciona. Entonces, miren, el sistema nervioso específicamente se puede dividir como en dos sistemas grandes, el central y el periférico. Y ambos tienen como función permitir al cuerpo generar respuestas continuas a estímulos, ya sea del medio externo o del medio interno. Entonces nosotros a través del sistema nervioso central y periférico estamos constantemente recibiendo información y enviando información. Entonces digamos que el cerebro y sus anexos son los sitios donde la información va a llegar, se va a integrar, se va a interpretar y a partir de eso se va a generar una respuesta para que el cuerpo actúe acorde a lo que está pasando. Y no solamente son respuestas al medio externo, sino que constantemente el cuerpo se está comunicando, los órganos se están comunicando para pues contar sus necesidades y que el sistema nervioso central se encargue de generar las señales que se requieren para que se lleven a cabo las funciones pues, que se necesiten llevar a cabo en ese momento en el cuerpo. Generalmente entonces otra de las funciones como importantes del sistema nervioso central es que aparte de responder a esos cambios continuos, ya, es que me había ido un momento. Aparte de generar esos o esas respuestas a cambios continuos del medio, va, como les digo, a controlar y a integrar todas las actividades que se lleven a cabo en los diferentes órganos del cuerpo. Y en ese orden de ideas, o para poderlo llevar a cabo, vamos a tener el sistema nervioso central, que cuando nos referimos a sistema nervioso central, vamos a hablar de dos estructuras anatómicas importantes. El cerebro como tal o el encéfalo y la médula espinal. Ambas hacen parte del sistema nervioso central. Y ya el sistema nervioso periférico, que sería como el otro grupo grandote, que va a estar constituido ya por nervios craneales. O sea, nosotros tenemos en el sistema nervioso central, en el encéfalo, unos nervios que van a salir del cráneo. Vamos a tener unos nervios que van a salir de la médula espinal, que están recibiendo y llevando información también. Vamos a tener unos nervios, unos grupitos de neuronas, que generalmente, miren, generalmente las neuronas son la célula que conforma tanto el sistema nervioso central principalmente, o sea que solamente las vamos a encontrar o en cerebro o en médula espinal. Sin embargo, hay unos grupitos de neuronas que están en el sistema nervioso periférico. Se llaman células ganglionares. Entonces, las células ganglionares también hacen parte del sistema nervioso periférico. Y hay otros grupitos importantes del sistema nervioso periférico que se llaman terminaciones nerviosas especializadas. Entonces, hay algunas terminaciones nerviosas o las rutas finales o iniciales de estas vías de comunicación, porque miren, generalmente, como yo les digo, la comunicación es bidireccional. Quiere decir, constantemente el cerebro está recibiendo información
y constantemente el cerebro está enviando información. Entonces, para poderlo hacer, tiene que tener unas terminaciones nerviosas. Esas terminaciones nerviosas pueden o recibir información, ya es que está súper lento. Les estaba diciendo que las terminaciones nerviosas pueden o recibir información del medio externo y llevarla al sistema nervioso central, o que el sistema nervioso central lleve información a esas áreas de terminaciones pues nerviosas. Entonces, miren, ese sistema nervioso central constituido por cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso periférico, les repito, está constituido por nervios del cráneo, nervios de la médula, esos grupitos de células que yo les digo que se llaman células ganglionares y células de terminaciones nerviosas. Esos serían como los 4 constituyentes del sistema nervioso periférico. Y generalmente, como les explico, cuando se recibe información al cerebro, vamos a hablar de sistemas aferentes. Y cuando hablamos de aferentes, que está llegando al cerebro, y generalmente lo que llega lo hace a través de un estímulo sensitivo. Y las vías motoras son eferentes, quiere decir, ya el cerebro envía la señal para que haya movimiento. Eso se llama eferencia. Entonces, cuando yo estoy hablando de algo que llega al cerebro a través de una vía sensorial o sensitiva, me refiero a aferencias o vías aferentes. Y esas vías aferentes van a ser o viscerales o somáticas. Y las motoras van a salir del cerebro de manera pues o para las células somáticas o como sistema nervioso autónomo. Hemos hablado un poquito más de las motoras, si se acuerdan, cuando vimos músculo, por ejemplo, el músculo esquelético sería una célula que se estimula a través de vías motoras eferentes, somáticas, porque las controla el sistema nervioso central. O sea, usted voluntariamente le dice al músculo que se mueva. Y habíamos hablado del sistema autónomo, del sistema vegetativo, y era el movimiento del músculo liso, que el cuerpo no, o sea, usted no lo voluntariamente definía el movimiento del intestino, sino que el cerebro por sí solo envía las señales para que rítmicamente el intestino se esté moviendo. Igualito funciona pues con las vías sensitivas aferentes. ¿Alguna duda hasta acá? Profe, las eferentes salen del cerebro. Ay, Ludy, espérate que no te estoy escuchando. ¿Seré yo que tengo bajito el volumen o qué? Sí, vuélveme a preguntar que tenías el micrófono súper bajito. Que si las eferentes son las que salen del cerebro. Ajá, efectivamente. No solamente del cerebro, sino también pueden salir de la médula. Cuando salen del cerebro se llaman pares craneales, que son las fibras de los nervios que salen del cerebro a llevar información. Y cuando salen de la médula se llaman espinales, pues o vías espinales eferentes. Por el contrario, cuando llegan a la médula o llegan al cerebro se llaman aferentes. Gracias, profe. Listo. Entonces, estas son como unas imágenes del sistema nervioso central. Acuérdense que el sistema nervioso central entonces está constituido por el cerebro o el encéfalo y por la médula espinal. Todo esto hace parte del sistema nervioso central. Cuando nos referimos específicamente al encéfalo, lo primero que nos vamos a encontrar, si yo pues removiera la bóveda craneana y ya fuera a ver como anatómicamente cómo está constituido
la masa encefálica, nosotros tendríamos que se va a dividir en hemisferios, ¿cierto? Entonces, hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. Y miren que va a estar como separado aquí por un trayecto por donde va a pasar una vena, un sistema pues venoso. Y a su vez uno lo puede dividir en lóbulos. Entonces tenemos los lóbulos frontales. No se los voy a delimitar así perfectamente, pero más o menos para que sepan cómo están distribuidos los occipitales, que son los posteriores, entonces frontal, occipital. Tenemos los temporales, que son como laterales, y los parietales. Esos serían como los lóbulos y hemisferio derecho e izquierdo. Acá igual están como un poquito más claros con distintos colores, ¿cierto? Además, lo primero que yo me voy a encontrar rodeando todas esas estructuras que mencionamos son unas membranitas de tejido conectivo, quiere decir de puro colágeno y puros fibroblastos. Esas membranitas, inclusive miren que en la foto no se ven porque son transparentes, pero sí están rodeando todo el cerebro. Y entre ellas va a pasar un líquido que se llama líquido cefalorraquídeo. Esas membranitas y el líquido cefalorraquídeo que fluye por ellas van a estar encargadas de proteger la masa encefálica. Como ustedes se pueden imaginar, es fundamental que el cerebro pues, funcione. Pues, ustedes saben que es un órgano vital para que el cuerpo funcione. Finalmente es el que comanda todo el movimiento y todas las funciones del cuerpo de ahí para abajo. Y esas membranitas que les estoy contando se llaman meninges. Entonces, el cerebro como tal está rodeado por unas membranitas de tejido conectivo que se llaman meninges. Y ya si nosotros hacemos un corte como el que están viendo aquí, macroscópicamente uno puede dividir al cerebro en dos zonas. Una que se llama sustancia blanca, que miren que se ve blanca, y una que se llama sustancia gris, que es esta que está rodeando a la sustancia blanca. ¿Por qué se ven distintas? Porque si nosotros vamos a mirar ese tejido en el microscopio, la sustancia gris es el sitio donde vamos a encontrar la célula primordial del sistema nervioso que se llama neurona, que es la célula encargada de transmitir y de cumplir esa función que mencionamos de llevar información y recibir información. Y en la parte blanca están como las proyecciones de la neurona que llevan la información, que esas proyecciones, pues no las hemos mencionado todavía, pero se llaman axones. Entonces los axones son como unas fibras elongadas que van a salir del cerebro y que van a transmitir la información. Entonces los axones siempre van a llevar información, siempre van a ser eferentes. Entonces las células que están acá en la sustancia gris son las neuronas y otras células pues de apoyo a la neurona, y en la sustancia blanca ya están los axones, que son las estructuras que van a llevar la información a donde tenga que ir esa información. Igual en la médula hay sustancia gris, sustancia blanca, exactamente lo mismo pues que acabamos de ver macroscópicamente. Y si vemos ya por dentro del parénquima como tal, o sea, esa sustancia gris y esa sustancia blanca, vamos a encontrar además unas cavidades que aquí en esta imagen de atrás, aquí lo estamos viendo como por debajo y acá lo estamos viendo de lado. Aquí lo estamos viendo más bien como de frente. Este sería el lóbulo frontal, aquí atrás se están viendo los temporales. Este es el seno que les digo que divide los hemisferios. Finalmente lo que estamos viendo es que además de esa masa de tejido que se divide en sustancia gris y sustancia blanca, que se divide en unos hemisferios y en unos lóbulos, según la localización anatómica donde se encuentren y según la función, digamos que cada uno de estos lóbulos tiene una función específica en el cuerpo. Ahí me faltó también mencionarles otro componente que es el cerebelo, que está aquí localizado
por debajo del occipital, en la fosa posterior, o sea, aquí posterior, y el cerebelo lo que se va a encargar es de integrar todas esas señales sensitivas y motoras. Generalmente está encargada del equilibrio en el cuerpo. Y ya si lo vemos por dentro, miren que hay unas cavidades, como una serie de cavidades. Esas cavidades se llaman ventrículos. En el cerebro tenemos unos ventrículos laterales, que son estos que están viendo por acá, otro que se llama tercer ventrículo y uno que se llama cuarto ventrículo. Entonces tenemos laterales, tercer ventrículo, cuarto ventrículo. Los ventrículos son, como ven, unos saquitos o unos cavidades que están en el sistema nervioso central, pues como adentro, y que están siendo ocupados por líquido cefalorraquídeo. Entonces, por los ventrículos también está transcurriendo permanentemente líquido cefalorraquídeo. Miren que están comunicados como por unos acueductos o unos zonitas, pues por donde se va a permitir el drenaje de ese líquido cefalorraquídeo. El líquido cefalorraquídeo fluye de manera permanente por el cuerpo, y digamos que la función principal es protección y amortiguar golpes en la cabeza. Líquido que, profe, perdón. Cefalorraquídeo se llama. Se llama Gracias. cefalorraquídeo porque está fluyendo por todo el sistema nervioso central. Entonces tenemos entre las meninges ese líquido que se va por toda la médula, se devuelve al cerebro, se drena, se forma más y así va fluyendo. Cuando un paciente tiene alguna enfermedad que se obstruye alguno de estos conductos o alguna masa, le va a dar algo que se llama hidrocefalia. Hidro es porque se empieza a acumular líquido en estas cavidades, cefalia pues de cerebro, y pues ya hay síntomas asociados, porque eso va a aumentar la presión intracraneana. Y generalmente, como la bóveda craneana es tan dura y tan, digamos que es muy poco elástica, cualquier cambio en las presiones del cráneo alteran la circulación sanguínea. Entonces deja de llegar como adecuadamente oxígeno a las neuronas. Es por eso que un aumento en la presión intracraneana se puede dar por bloqueo en estos acueductos y en estos ventrículos, y pueden llevar pues a enfermedades severas en los pacientes. Esas cavidades van a tener también unos revestimientos epiteliales específicos, específicamente se llaman ependimocitos, las células que lo rodean, que lo revisten. Entonces acuérdense, las del cerebro son las neuronas, y ya hablamos como de otras poblaciones celulares que ayudan a que la neurona funcione como neurona. Pero los ventrículos o estas cavidades tienen otras poblaciones celulares distintas que se llaman ependimocitos. Y esos ependimocitos van a estar ahí pues como permitiendo un flujo permanente de líquido que se mantenga en condiciones adecuadas para funcionar, y va a estar el líquido cefalorraquídeo producido por unas estructuras que se llaman plexos coroideos, como están viendo aquí. Entonces, miren lo que mencionábamos de los pares craneales. Esta es una vista inferior del cerebro, este sería el cerebelo, este es el tallo cerebral. Pues no les voy a enfatizar mucho en la parte anatómica porque no lo han visto. Dime, Luciana. Profe, los plexos Coroideos. coroideos son los que, pues, ¿qué relación tienen con el líquido cefalorraquídeo? Los plexos coroideos lo producen, y los ependimocitos ya se encargan de que ese líquido cefalorraquídeo que produjeron los plexos coroideos fluya de manera adecuada por todo el sistema nervioso central. Gracias, profe. Ajá, con gusto. Entonces, miren, estos serían los pares craneales. Los pares craneales se denominan por números. Entonces tenemos el primer par craneal,
que es el olfatorio. El segundo par craneal, que es el óptico. Entonces ya se imaginarán, pues el primero se encarga de recibir señales olfatorias. El óptico, ¿de qué se encarga? De recibir señales visuales. Y así sucesivamente. Entre estos pares hay unos que van a recibir información, por ejemplo, el olfatorio. ¿Qué información está recibiendo el nervio olfatorio? Las moléculas que generen olor dentro de la cavidad nasal, que aquí hay un grupito de células encargadas de percibir ese olor, le van a mandar la información a esas células del nervio olfatorio. Y ya el nervio olfatorio llega al sistema nervioso central. El sistema nervioso central integra esa información y nos permite oler. Por ejemplo, el olfatorio entonces sería uno sensorial o sensitivo, pero el quinto par craneal, por ejemplo, es el trigémino. El trigémino es un par motor, por ejemplo, porque el trigémino inerva muchos de los músculos que tenemos en la cara o de la expresión facial. Y así sucesivamente. Por ejemplo, el vago. No sé si han escuchado el vago, que está implicado en la respiración. Y así sucesivamente. Esos pares craneales, miren que están saliendo del encéfalo. Mientras que tenemos todos los plexos que salen de la médula espinal. Entonces, ejemplo, tenemos el plexo braquial que sale de las vértebras cervicales. Las vértebras tienen unos agujeritos, entonces ahí viene la médula espinal, que acuérdense que es sistema nervioso central, y salen esos fileticos nerviosos. ¿Para qué? Para enviar información motora o para recibir información sensitiva. Entonces, dentro de estos mismos nervios pueden haber algunos que estén recibiendo información y otros que estén llevando información. Y si los miramos en el microscopio, pues se verían, estos que están viendo acá abajo, son unos grupitos de neuronas. Las neuronas son estas rosaditas que ustedes están viendo por aquí, formando como un ganglio. Que si yo les digo ganglios o células ganglionares, acuérdense que les estoy hablando de neuronas que están por fuera del sistema nervioso central. Ahora sí, como ese mini repasito de anatomía, pues que ya obviamente van a ver en detalle cuando vean la parte de anatomía. Vamos a hablar de la parte histológica, de la anatomía histológica. Y es como las poblaciones celulares que constituyen al sistema nervioso. Entonces, miren, el sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico a su vez tienen poblaciones celulares, o esas poblaciones celulares se distribuyen de manera distinta en uno u otro sistema. Entonces, en el sistema nervioso central, acuérdense que estaba la sustancia gris y la sustancia blanca. En la sustancia gris, ¿qué vamos a tener? Los cuerpos de las neuronas, quiere decir el núcleo y todas las organelas que se encargan de cumplir la función de la célula. Y tenemos este otro grupo de células que se llaman gliales, G-L-I-A-L-E-S. Las células de la glía o células gliales también están localizadas en la sustancia gris o pueden estar localizadas a veces en la sustancia blanca. Pero en general están en la sustancia gris. Y ya si hablamos del sistema nervioso, de la sustancia blanca, tenemos los axones, que acuérdense que los axones, lo que yo les dije, son esa fibrita que va a llevar la información, y también las células gliales. Y en cuanto al sistema nervioso periférico, acuérdense que tenemos ganglios, que los ganglios son grupitos de neuronas que pueden estar en las paredes del intestino, en la vejiga, y también células gliales. Entonces, nosotros donde vamos a tener neuronas en el sistema nervioso periférico, en los ganglios, y donde vamos a tener neuronas en el sistema nervioso central,
en la sustancia gris. Y ya los nervios periféricos, que son los axones y las células gliales. Y acuérdense de esas terminaciones periféricas que pueden ser o motoras terminales o receptoras sensoriales. Entonces estas son las que yo les digo. Por ejemplo, nosotros en las manos tenemos grupitos de receptores sensoriales, o en los oídos tenemos grupitos de receptores sensoriales que perciben el sonido, y esos grupitos de receptores envían la información al cerebro para que yo pueda escuchar. O yo tengo terminaciones motoras que, por ejemplo, yo vi que alguien venía corriendo a pegarme, entonces esas terminaciones motoras son la señal del cerebro que le dice a mis piernas corra para poder salir corriendo, pues, y que no me peguen. Vamos a hablar entonces de cada una de esas células. La primera y la más importante es la neurona. Entonces la neurona es una célula que tiene la capacidad de generar y enviar impulsos nerviosos, que cuando nosotros hablamos de impulsos nerviosos nos referimos a que envían una señal que puede ser motora, ¿cierto? O sensitiva, recibirla, a lo largo de su membrana. Entonces, toda la membrana citoplasmática de la neurona tiene la capacidad o de generar un impulso o de recibir un impulso y de transmitirlo a células vecinas. Hagan de cuenta que las neuronas, pues miren la fotico de una neurona, o el esquema más bien de una neurona. Miren que tienen un montón de prolongaciones y un montón como de ramificaciones. Eso lo hace porque aquí va a haber otra neurona así como toda ramificada, y acá va a haber otra neurona toda ramificada. Ellas finalmente funcionan como una red que va enviando la información una a una. Esta neurona solo se puede comunicar con su vecina, y esta solo se puede comunicar con su vecina, y esta solo se puede comunicar con su vecina. ¿Cierto? Es muy difícil que una neurona se pueda comunicar con células lejanas. Esa comunicación entre neuronas se llama sinapsis. Las sinapsis deben realizarse entre células vecinas, que es una diferencia, por ejemplo, que podemos encontrar entre la forma en que se comunica una neurona y la forma en que se comunica una glándula endocrina. ¿Se acuerdan que las glándulas endocrinas producían hormonas? También están mandando información, pero la hormona puede viajar muy lejos y avisar. Mientras que el sistema nervioso central sí tiene que estar conectada una neurona con otra y mandar la información como manera de dominó. Como que una estimula a la otra, y la otra, la otra, y la otra, la otra, hasta que finalmente llegamos a una zona terminal que va a cumplir la función que se está ordenando o comandando desde la cabeza. Entonces, ¿qué propiedades tiene una neurona? Lo más importante es que tienen polaridad funcional. ¿Eso qué quiere decir? Que cada ladito de la célula tiene una función específica. Entonces acá vamos a tener dos componentes. Uno que se llama dendrita y una que se llama soma. Entonces miren, la dendrita y el soma van a ser unos elementos, ya sea de recepción de estímulos o de transmisión de estímulos. Generalmente las dendritas son la estructura de la neurona que recibe los estímulos. Entonces van a estar en una carita de la célula, que es lo que se llama polaridad. Estas son dendritas, están en un extremo de la neurona. Y esas dendritas van a llevar la información, pues hagan de cuenta que aquí hay cualquier información, la va a recibir la dendrita. Esa dendrita va a llevar la información a el centro de la célula, que se llama soma. Y en el soma, que es la parte más importante, que es el núcleo de la célula, es donde se va a recibir el estímulo, a integrar el estímulo.
Y finalmente, lo que llega en esta dirección va a salir en esa misma dirección de la neurona una vez la neurona haya integrado la información. Y va a salir a través de unas estructuras que se llaman axones. Entonces, la información llega, se encuentra con la dendrita, la dendrita la transmite al soma, el soma define qué hacer con esa información, define qué respuesta hay que dar a ese estímulo que llegó y la respuesta la da a través de los axones. Entonces, tres estructuras importantes de la neurona: las dendritas, el soma y el axón. Y a eso es a lo que se refiere polaridad celular. No es posible que un estímulo llegue a un axón y se transmita al soma. Eso no va a pasar. Generalmente esa información se va a recibir solo en un sentido y va a salir de la célula solo en un sentido. Entonces, como vimos, las neuronas son las unidades funcionales del sistema nervioso central. Y entre ellas se van a establecer contactos que, como les dije, se llaman sinapsis. Una particularidad de la sinapsis es que la célula no se está tocando. Entonces, una sinapsis tiene un axón que está llegando, que acuérdense que es el que lleva la información. Un espacio que se llama espacio sináptico y una célula que va a recibir la información, que en general es una dendrita. O una terminación nerviosa, pues, que va a recibir la información, o un músculo, por ejemplo, esquelético, pues, o ya la célula que vaya a ser estimulada por esa señal que está enviándose del sistema nervioso central. Entonces, acuérdense que yo puedo tener varios tipos de neuronas. Hay unas neuronas que se llaman motoras, unas que se llaman sensitivas y unas que se conocen como interneuronas o que aquí no las nombran como de integración. Entonces las neuronas sensitivas, que son como este grupito, son las que van a transmitir el impulso al sistema nervioso central. Las motoras son las que van a transmitir el impulso desde el sistema nervioso central. Y las interneuronas son esas células esas neuronas que están conformando la red de comunicación y de integración entre las sensitivas y las neuronas. Casi el 99% de las neuronas son integrativas. O sea, son las que están ahí en la mitad de la cadena, llevando la información hasta que la reciba una motora, o la sensitiva la mandó, lleva la información hasta que llegue al sistema nervioso central, o sea, a la neurona, al soma. ¿Me repite, por favor, lo de las motoras? Dime. ¿Me repite, por favor, lo de las motoras? Sí. Laura, tú levantaste la mano o tú, la que acabo de hablar es Laura. No, profe, yo tengo otra pregunta. Entonces, miren, las motoras son las que están llevando información desde el sistema nervioso central. Mientras que las sensitivas llevan a sistema nervioso central, o sea, aferentes y las otras eferentes. Dime, Laura. Era para ver si me podrías repetir las de integración. Sí. Las de integración, pues miren, ustedes tienen, por ejemplo, la neurona sensitiva. Que acuérdense que la neurona sensitiva es la aferente, o sea, la que va a llevar la información. Entonces, esta estrellita es la sensitiva. Y este es el sistema nervioso central que tiene que recibir esa información para, ejemplo, yo toco algo caliente, meto el dedo en una candela. Ahí mis terminaciones sensitivas tienen que informarle al cerebro que yo me estoy quemando para devolver una señal motora que haga que yo retire la mano del calor. Entonces, ¿cómo funciona? Una sensitiva sensa calor, mucho, que puede ser dañino.
A través de las interneuronas o las de integración manda la señal. Entonces una neurona le dice a la otra, a la otra, a la otra, a la otra, hasta que finalmente se lleva la información al cerebro. Y acá pasa lo mismo. Una neurona entonces le manda la información a ¿qué? A una motora para que yo retire la mano. Entonces las de integración simplemente forman como redes de comunicación entre las sensitivas o las motoras y el sistema nervioso central, pues que finalmente es el que va a cumplir la función. Y uno también puede tener varios tipos de neuronas según la cantidad de axones que tengan, la cantidad de dendritas que tengan, o a veces, por ejemplo, solamente tienen un axón y una dendrita y siempre van a tener soma, que son las que ustedes están viendo aquí como en la imagen. Por ejemplo, miren una multipolar. Generalmente las multipolares son neuronas que tienen un solo axón y muchas dendritas. Entonces, miren, este sería el axón. Ay, esperen. Este es el axón y miren que tiene varias dendritas ahí en la periferia. Entonces, cada dendrita está recibiendo un estímulo. Todos esos estímulos llegan al soma. El soma los traduce, los interpreta y ya manda una respuesta por el axón. Por ejemplo, tenemos la bipolar. Entonces, miren que en la bipolar hay una sola dendrita que está llevando información al soma y un solo axón que está recibiendo esa información. Entonces, hablemos de las funciones de cada una de esas partes de la neurona, que es la célula pues como más importante. Dime, Luciana. Profe, pero entonces, pues ellas se clasifican como según la función y según la cantidad como de acciones y dendritas que tengan. Ajá. Pero, por ejemplo, una multipolar puede ser motora o sensitiva o interneurona, o la multipolar solo es motora o solo es sensitiva. En general, todas las motoras son multipolares. Pero pueden haber sensitivas multipolares. O sea, no tiene nada que ver la clasificación según la función y según el número de axones y dendritas que tenga. Pues tú puedes tener una sensitiva multipolar también, una de integración multipolar. Pero en general, el prototipo de las motoras son las multipolares. Gracias, profe. Ajá. Entonces, listo el soma. Miren el soma. Denme un segundito yo. Listo. El soma es la parte más importante. Profe, Hola. una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la unipolar y la bipolar? Ay. Miren la fotico. Generalmente una unipolar tiene un axón que se divide en dos axones. Lo que pasa es que todas estas les pusieron dos axones al final, pero están como mal esquematizadas. Una unipolar es un axón que se te divide en dos axones. Pero tiene una dendrita y un axón. Ese axón se divide. Mientras que la bipolar tiene un axón y una dendrita nada más, sin que el axón se divida. Listo, profe, gracias. Entonces, miren, en el soma neuronal vamos a incluir como tanto el citoplasma y todos sus contenidos como el núcleo. Las neuronas tienen un tamaño súper variable, pueden haber unas diminutas de 4 micras y unas súper grandotas que se pueden ver inclusive macroscópicamente, como en el cerebelo. En las del cerebelo son súper grandes. La forma también entonces depende del tamaño de esa neurona, va a ser súper variable, de las prolongaciones que tengan. Miren que generalmente pues las neuronas tienen muchas
axones, digamos que en este caso sería una multipolar, y cada uno de esos axones está llevando información para que en su núcleo se interprete. Las funciones principales de un soma neuronal va a ser, primero, producir sustancias. Entonces, en el soma neuronal se van a producir unas proteínas estructurales y enzimáticas, ATP, todos los componentes de la membrana y el citoplasma y neuropéptidos. Que los neuropéptidos son las sustancias por las cuales se va a comunicar la neurona. Hagan de cuenta que son la hormona que está produciendo la neurona, ¿cierto? Pero funcionan un poquito distinto. Los neuropéptidos solo los puede producir una hormona y van a estimular específicamente un receptor. No van a estimular ninguna otra parte del cuerpo. Eso es una característica súper importante de los neuropéptidos. Entonces, acuérdense que solo los produce la neurona. Y la otra función es recibir los estímulos que estén llegando por las dendritas. Entonces, las funciones del soma van a ser recibir el estímulo, traducirlo y enviarlo por el axón y producir además enzimas, ATP, todos los componentes de la membrana y lo más importante, los neuropéptidos. Profe, Hola. los neuropéptidos son diferentes o de pronto qué relación tienen o qué diferencia tienen con los neurotransmisores. Son un tipo de neurotransmisor. Lo que pasa es que no solamente los neurotransmisores actúan dentro de, enviando señales dentro del sistema nervioso central. Los neurotransmisores, hay otros que se llaman neuromoduladores también, que si bien no transmiten señales, sí modulan la transmisión de señales. Entonces, por eso en conjunto se llaman neuropéptidos. En el grupo de los neuropéptidos estarían los neurotransmisores y los neuromoduladores, que son grupos distintos. Pero todos los la neurona. Las dendritas. Entonces, acuérdense, las dendritas son las que les están señalando en la imagen con rojo, con esos circulitos rojos. Van a corresponder a unas prolongaciones de las neuronas, son muy corticas y son ramificadas, parecen como una ramita de un árbol, generalmente son ramificadas en ángulo agudo y se van a distribuir alrededor del soma neuronal. No están envueltas en mielina. Ya les voy a explicar específicamente qué es la mielina, pero los axones, como ustedes ven también en el gráfico, miren que el axón está rodeado como por unas bolitas amarillas. Esas bolitas amarillas son una envoltura lipídica que, o por la cual se están rodeando los axones, algunos, hay unos con mielina y unos sin mielina, y tienen como función principal transmitir el impulso, aislar, sirven como aislantes eléctricos, entonces que esa potencial de acción que se está generando en el axón no se disipe, sino que se dirija a través del axón al sitio donde tiene que llegar, ¿cierto? Que la energía no se vaya perdiendo por los laditos, sino que pase hasta donde tiene que llegar. Entonces, las dendritas no tienen mielina, nunca. Principales funciones de una dendrita. Digamos que corresponden a la mayoría de la superficie de la recepción de impulsos nerviosos, entonces ya reciben el impulso y lo llevan al soma neuronal y también pueden funcionar como contactos sinápticos con otras dendritas. Digamos, si por acá hay otra neurona, entre dendrita y dendrita se podrían comunicar. Eso se llama sinapsis interneuronal, que es la única manera en que yo no necesito un axón para transmitir información, sino una dendrita de una neurona con una dendrita de otra neurona se comunican y se pueden enviar cierta información. Eso en cuanto a la dendrita. Los axones son unas prolongaciones del citoplasma generalmente únicas
Parece que los axones siempre son únicos, lo que pasa es que se pueden ramificar o no. Que van a nacer a partir del soma, o pueden nacer desde una dendrita, que eso sería una neurona axodendrítica, donde el estímulo no pasa por el soma, no es, tiene que ser la información traducida de manera tan estricta, por ejemplo, un acto reflejo. En el reflejo llega el estímulo e inmediatamente llega el movimiento, sin necesidad de que se dé una comunicación entre el soma neuronal, porque se necesita una respuesta rápida. Entonces, un reflejo es eso. Miren que yo toco y se mueve, toco y se mueve. Pero en general el axón recibe la información del soma, casi nunca de la dendrita. Va a tener varias zonas o varios segmentos. Entonces tenemos el segmento principal, que es este que estamos viendo acá, y unas ramificaciones terminales que se van a producir generalmente al final del axón, cuando ya estemos cerquita al sitio donde vamos a llevar la información, y ya en este punto terminan, aquí quedó cortada la foto, pero terminan en unas estructuras que se llaman botones presinápticos. Que miren que se ve como una estructurita más achatadita y más regordeta. En esos botones presinápticos van a estar almacenados los neurotransmisores. Que recuerden que los neurotransmisores los produce el soma, se almacenan acá y son los que finalmente van a enviar la señal a donde se requiera enviar. Entonces tenemos el tronco principal, que es el que va a tener la mielina, las terminaciones o ramificaciones terminales, que terminan en los botones sinápticos. Profe, Hola. ¿me podría recordar, por favor, qué es la mielina? Sí, la mielina es una envoltura de... No sé, que se me perdió en mi plumita. Ya. La mielina es una envoltura de lípidos, muy rica en lípidos, que está rodeando el segmento principal de un axón. O sea, esto que estás viendo aquí amarillito, y que tiene como función aislar y asegurar que la señal que se está mandando desde el axón fluye a través, desde el soma, perdón, fluye a través de todo el axón y llegue al sitio donde tiene que llegar. ¿Cierto? Como que no se disipe la energía para los lados. Ah, listo, profe, muchas gracias. Miren que generalmente en los axones hay unas áreas sin mielina. Esta zona de acá no tiene mielina, esta zona de acá no tiene mielina, esta zona de acá no tiene mielina. Esas zonas sin mielina se llaman nodos de Rambier. Los nodos de Rambier, entonces, son las partes del axón que no tienen mielina. ¿Qué pasa? Las zonas del tronco del axón que tienen mielina no se van a despolarizar, pues no tienen las capacidades para despolarizarse. Lo único que se va a despolarizar es la membrana. Entonces, en esos nodos de Rambier vamos a tener membrana. ¿Para qué? El estímulo entonces va a saltar de nodo de Rambier a nodo de Rambier. Quiere decir, viene acá, despolariza un nodo de Rambier, el otro nodo de Rambier, el otro nodo, hasta que llegue a la porción ramificación terminal de la neurona. ¿Eso para qué pasa? Para que sea más efectiva la despolarización, ¿cierto? Salto y salto y salto de nodo de Rambier a nodo de Rambier hasta que finalmente llego a las terminaciones axonales. Entonces también como que hace más rápido la transmisión del estímulo en la mielina. Listo. ¿Cuál es la principal función del axón entonces? Conducir el impulso nervioso desde el soma hasta la región sináptica. Acuérdense que cuando hablamos de sinapsis nos estamos refiriendo a la manera en cómo se comunican las neuronas. Entonces siempre una sinapsis va a tener como varios puntos. La zona que está llevando la información, entonces ahí nos vamos a encontrar un axón, un área donde se va a dar el flujo de sustancias que van a transmitir la información y una zona que va a recibir esas sustancias
que se van a dar en la sinapsis. Como les conté lo de los nodos de Rambier, eso hace que la velocidad de conducción en un axón que tenga mielina va a ser mucho más rápida, va a tener mucha más capacidad de despolarizar rápido, de enviar la señal rápido. Y esa rapidez también depende del calibre del axón. Entre más delgadito, más rápido se va a transmitir el impulso. Entonces, miren, lo que les estaba contando de la sinapsis. Como el impulso nervioso se transmite de manera unidireccional, yo tengo que tener, pues, este es el soma, hubo un potencial de acción, ese potencial de acción finalmente terminó en las terminales axónicas de los botones presinápticos que les mencionaba ahorita, y en esa zona, entre una dendrita y un axón es donde se va a dar la sinapsis. Acuérdense que no hay contacto físico, sino que se va en el espacio que queda entre el axón y la dendrita, se van a liberar las sustancias que finalmente pues van a venir a generar o a ser recibidas por la dendrita. Ese proceso se llama sinapsis. Entonces uno tiene una célula presináptica, que es la que está enviando información, una célula posináptica, que es la que está recibiendo información, y a su vez esta receptora se puede volver transmisora cuando otra vez vuelva a enviar el estímulo. Y eso es lo que estábamos hablando ahorita, las interneuronales. Esta le manda a esta le manda a esta ya le va a mandar a la del lado. Y así sucesivamente hasta que lleguen pues a su sitio de destino. Hay varios tipos de sinapsis, entonces uno las sinapsis las puede clasificar de muchas maneras. Se pueden clasificar según cómo se transmite el impulso nervioso. Entonces uno las puede dividir en químicas o en eléctricas. Generalmente las que ocurren en el cuerpo humano son químicas a través de unas sustancias que se llaman neurotransmisores. Las eléctricas son mucho más raras, pero por ejemplo en la retina, que son las células encargadas de recibir información en los ojos, pueden haber sinapsis eléctricas. ¿Cuáles son las diferencias entre una química y una eléctrica? Generalmente la sinapsis química va a ser unidireccional. Va a ser unidireccional, va a ser un poquito más lenta, pero lo más importante es que sepan que la química se da a partir de neurotransmisores, mientras que la eléctrica se da a partir de iones de sodio, de calcio, de cloro y de potasio. Pero la que tenemos, digamos, la mayoría de los humanos es la química. Entonces acá nosotros podemos, lo que mencionábamos ahorita, que me preguntaba Luciana, creo, de los neurotransmisores y los neuropéptidos, en realidad ambos van a ser sustancias químicas que van a producir las neuronas y que van a tener efectos en la neurona posináptica. ¿De qué depende el efecto? De la sustancia que se esté liberando en ese momento durante la sinapsis. Entonces nosotros tenemos los neurotransmisores, que son moléculas que permiten la transmisión de información desde una neurona hacia otra neurona. Y ya desde la neurona terminal, ya sea hacia una glándula o hacia un músculo. Y eso se hace a partir de una sinapsis, que es lo que estamos viendo ahorita, que va a separar una célula de otra. Generalmente ese neurotransmisor, que aquí tienen como la listica de neurotransmisores, dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, glutamato, van a estar almacenaditos, acuérdense, en unos botoncitos que se llaman vesículas sinápticas. Una vez se despolarice la membrana, se abren esas vesículas sinápticas, se liberan al espacio sináptico y estas
cada una de ellas va a actuar en su receptor específico, o sea, hay un receptor para cada una. Y cada una va a cumplir como funciones específicas. Pues, por ejemplo, la serotonina está muy implicada en el movimiento del tracto gastrointestinal. GABA, por ejemplo, está encargada de cumplir o tiene un papel inhibitorio, todas las funciones inhibitorias del cuerpo. Mientras que estas otras que ustedes están viendo abajo son más neuromoduladores, que ya, o neuropéptidos, pueden funcionar como neurotransmisores, pero más bien funcionan es como neurohormonas. ¿Qué quiere decir hormonas? Acuérdense que si yo les digo la palabra hormona, les estoy hablando de una sustancia que viaja por sangre. Por eso se llaman es neurohormonas, porque no funcionan o no actúan en una sinapsis, sino que se pueden ir por torrente sanguíneo y actuar en otra parte, ¿cierto? Entonces digamos que la función de los neuropéptidos también puede ser igualita como la de los neurotransmisores, inhibitoria, apetito, saciedad, pues por ejemplo, la TRH estimula la glándula tiroides para que produzca hormonas. La prolactina es una neurohormona que se produce durante la lactancia materna para producir leche en las glándulas mamarias. Y así sucesivamente. Como que cada una va a cumplir una función diferente. Entonces digamos que las diferencias es que todos son neuropéptidos, específicamente los neurotransmisores son los que se van a producir en el soma neuronal y los que van a actuar durante la sinapsis, mientras que las neurohormonas o los neuromoduladores también van a funcionar más o menos como un mensajero nervioso, pero viajando por torrente sanguíneo. Entonces, miren, este sería el ejemplo de una sinapsis química. Tenemos, esta es como una prolongación terminal del axón. Esa prolongación del terminal del axón va a tener las vesículas sinápticas. Una vez abran esos canales de sodio, de calcio, pero independientes de voltaje, esas vesículas sinápticas van a liberar su contenido a el espacio sináptico. Dependiendo del neurotransmisor que se haya liberado, pues actuará en la dendrita postsináptica en sus receptores específicos para generar pues como un estímulo. Entonces tenemos los axones terminales, el espacio sináptico ya, los botones dendríticos, que es el sitio que tienen los receptores para ese neurotransmisor en específico. ¿Alguna duda hasta este instante? No. Listo. Entonces dejemos hasta aquí. Espérense que...